La Madrid, un Sí. minuto porque vamos que empieza la sentencia en un juicio clave en la ruta del dinero K. Uno de los jueces está comenzando a hablar, lo escuchamos ahora. Rechazando por unanimidad los planteos de inconstitucionalidad formulados por la defensa de Jorge Chueco con relación a las penas de multa y los decomisos requeridos por los acusadores en sus respectivos alegatos finales, pretensión a la que adhirieran otras defensas. 5. Rechazando por unanimidad el planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa de Federico Eláscar del agravante contemplada por el inciso 2A del artículo 303 del Código Penal. 6. Rechazando in limine por unanimidad los planteos de nulidad del comienzo del juicio por estar pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba introducido por la defensa de Sebastián Pérez Garín. Nulidad del juicio por haberlo realizado separadamente de las causas conocidas como Otesur, Vialidad, Los Sauces y las demás causas de evasión introducido por la defensa de Julio Enrique Mendoza y el que adhiera la defensa técnica de César Fernández. También de la nulidad de la acusación de la Oficina Anticorrupción por falta de legitimación y violación de la igualdad de armas, introducido por la defensa de Lázaro Antonio Báez, al cual adhirieron las respectivas defensas de Martín Antonio Báez, Luciana Sabrina Báez, Julio Enrique Mendoza y César Gustavo Fernández. Punto 7. Condenando por mayoría a Lázaro Antonio Báez de las demás condiciones personales sobrantes en auto a la pena de 12 años de prisión, multa de 8 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, cometido en 2 oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor. Hechos A, circuito de expatriación y reingreso de fondos, y B, adquisición de la estancia El Carrizalejo en la provincia de Mendoza. Artículos 12, 19, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal, y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 8. Condenando por mayoría a Martín Antonio Báez de las más condiciones personales sobrantes en auto a la pena de 9 años de prisión, multa de 7 veces del monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de coautor. Hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 303, incisos primero y segundo A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 9. Condenando por mayoría a Jorge Leonardo Fariña de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de 5 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en calidad de coautor por los hechos A, circuito de expatriación y regreso de fondos, y B,
adquisición de la estancia El Carrizalejo, en la provincia de Mendoza, y en carácter de autor por el hecho N, adquisición del departamento ubicado en la avenida del Libertador 2423, piso 23 de esta ciudad, todos los cuales concurren materialmente entre sí, dejando expresa constancia que la pena fue reducida en 3 años de prisión respecto de los 8 años que le fueron correspondidos de no haber colaborado como imputado arrepentido, aportando información que permitió el esclarecimiento de parte de los hechos objetos del juicio. Artículo 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 41 ter, según ley 27.304 y en función del artículo 11. 45, 55, 303, inciso primero y segundo A, según redacción ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 10. Condenando por mayoría a Daniel Rodolfo Pérez Gadín, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 8 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de coautor. Hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 11. Condenando por mayoría a Jorge Oscar Chueco, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 8 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de coautor. Hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 12. Condenando por mayoría a Fabián Virgilio Rossi, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años de prisión, multa de 4 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario. Hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 13. Condenando por mayoría a César Gustavo Fernández, de las demás condiciones personales durante en autos, a la pena de 5 años de prisión, multa de 4 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario. Hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A,
según redacción de la Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 14. Condenando por mayoría a Juan Alberto de Racis, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, a la pena de 6 años de prisión, multa de 4 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 303, inciso 1 y 2A, según redacción, Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal. 15. Condenando por unanimidad a Julio Enrique Mendoza, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de 6 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de coautor, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal. Punto 16. Condenando por mayoría a Leandro Antonio Báez, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, la pena de 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 17. Condenando por unanimidad a Eduardo Guillermo Castro, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, a la pena de 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 18. Condenando por mayoría a Walter Adriano Sanzot, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, a la pena de 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 19. Condenando por unanimidad a Federico El Acta,
de las demás condiciones personales obrante en auto, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y regreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según la redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 20. Condenando por unanimidad a Martín Andrés Erazo, de las demás condiciones personales obrante en auto, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y regreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal. Punto 21. Condenando por unanimidad a Claudio Fernando Bustos, de las demás condiciones personales obrante en autos, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 22. Condenando por mayoría a Luciana Sabrina Báez, de las demás condiciones personales sobrante en autos, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarla penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe secundario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 26, 29, inciso 3, 40, 41, 46, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 23. Disponiendo por mayoría durante el término de 2 años, Luciana Sabrina Báez cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patrimonio, de un patronato. Artículos 27 bis, inciso 1 del Código Penal. Punto 24. Condenando por mayoría a Melina Soledad Báez, de las demás condiciones personales sobrante en auto, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarla penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de partícipe secundario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 26, 29, inciso 3, 40, 41, 46, 303, inciso 1 y 2A, según redacción de la Ley
683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 25. Disponiendo por mayoría que durante el término de 2 años Melina Soledad Páez cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. Punto 26. Condenando por mayoría a Carlos Juan Molinari, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, cometido en 4 oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de autor. Hechos D, J, K y M, conforme el requerimiento de la Fiscalía. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 278, inciso 1A, según redacción de la Ley 25.246 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 27. Condenando por mayoría a Daniel Alejandro Blin, de las más condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, cometido en 3 oportunidades que concurren materialmente entre sí, en calidad de autor por el hecho C, partícipe necesario por el hecho K y partícipe secundario por el hecho D, conforme la descripción del Ministerio Público Fiscal. Artículos 26, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 46, 55, 278, inciso A, según redacción Ley 25.246 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 28. Disponiendo por unanimidad que durante el término de 2 años Daniel Alejandro Blin cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar reincidencia y someterse al cuidado del patronato, artículo 26 bis, inciso 1 del Código Penal. Punto 29. Condenando por mayoría a Juan Ignacio Pisano Costa a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en calidad de partícipe secundario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos, artículos 29, inciso 3, 40, 41, 46, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 30. Disponiendo por mayoría que durante el término de 2 años Juan Ignacio Pisano Costa cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar reincidencia y someterse al cuidado de un patronato, artículo 26 bis, inciso primero del Código Penal. Punto 31. Condenando por mayoría a Alejandro Ons Costa a la pena de 4 años de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en calidad de partícipe necesario, hecho A,
circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción de la Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 32. Condenando por mayoría a Jorge Norberto Cerrota a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en calidad de partícipe secundario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 29, inciso 3, 40, 41, 46, 303, incisos 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 33. Disponiendo con mayoría que durante el término de 2 años Jorge Norberto Cerrota cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. Artículo 27 bis, inciso 1 del Código Penal. Punto 34. Absolviendo por unanimidad a Eduardo César Larrea de las demás condiciones personales sobrante en auto, en orden al delito de lavado de activos por el que fue requerido. Hecho A, conforme el requerimiento de la Fiscalía, sin costas. Artículos 402, 530 y 531, contrario censo, del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 35. Absolviendo por unanimidad a Santiago Walter Carradore de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido. Hecho A, conforme la identificación del requerimiento de elevación al juicio de la Fiscalía, sin costas, iguales artículos que en el punto anterior. Punto 36. Absolviendo por unanimidad a Cristian Martín de Licuadro de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido. Hecho A, y sin costas, conforme las menciones hechas en los puntos anteriores. Punto 37. Absolviendo por unanimidad a Sebastián Ariel Pérez Gadín de las más condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fue requerido. Hecho A, sin costas, conforme las menciones que se hacen de conformidad a los puntos anteriores. Punto 38. Absolviendo por unanimidad a Alejandro Ons Costa de las más condiciones personales sobrantes en auto, en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido. Hecho F, conforme la identificación del Ministerio Público Fiscal, sin costas, con mención de los mismos artículos antes mencionados. Punto 39. Absolviendo por unanimidad a Daniel Rodolfo Pérez Gadín de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fue requerido. Hecho B, conforme la identificación del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, sin costas. Artículos 402, 530 y 531, contrario censo, del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 40. Absolviendo por unanimidad a Fabián Virgilio Rossi de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido. Hecho B, conforme la identificación de la Fiscalía, sin costas.
con mención de los mismos artículos que el punto anterior. 41. Absolviendo por mayoría a Jorge Leonardo Fariña de demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al delito de lavado de activos por los que fuera requerido hechos C, D, E, G, H, J, K, M, Ñ y O, conforme a identificación del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, sin costas, mismos artículos mencionados en el punto anterior. 42. Absolviendo por unanimidad a Federico Velasca de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al delito de lavado de activos por lo que fuera requerido hechos E, F, H, I, L, P, U, R, S y T, conforme a identificación del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, sin costas, los mismos artículos antes mencionados. Punto 43. Absolviendo por mayoría a Carlos Juan Molinari de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al delito de lavado de activos por los que fuera requerido hechos H y Ñ, conforme a identificación de la Fiscalía sin costas. Se mencionan iguales artículos que en el punto anterior. Punto 44. Absolviendo por unanimidad a César Gustavo Fernández de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido hecho H, conforme a la identificación de la Fiscalía, sin costas, conforme iguales artículos antes mencionados. 45. Absolviendo por unanimidad a Mario Lisandro Acevedo Fernández de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido hecho y conforme a identificación del requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía. Sin costas. Mención de los artículos antes citados. Punto 46. Disponiendo el decomiso por mayoría de la suma de 54.872.866,69 dólares en concepto del producto del delito por el hecho A. La suma de 5 millones de dólares americanos en concepto del producto del delito por el hecho B. La suma de 444.220 pesos ajustable conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC en concepto del producto del delito del hecho C. La suma de 1.511.640 pesos ajustable de igual manera que mencioné en concepto del producto del delito por el hecho D. La suma de 261.226,12 pesos ajustable de la misma forma en concepto del producto del delito por el hecho J. La suma de 1.957.611 pesos ajustable de igual manera en concepto del producto del delito por el hecho K. La suma de 307. Sentencia, veredicto en el juicio clave por la corrupción K, la ruta del dinero. Toda la familia Báez fue condenada. En instantes, ¿qué puede pasar con Cristina Fernández? Aquí en Más Data.